La venida del Papa Francisco a nuestra tierra colombiana significa para nosotros, en el marco de la espiritualidad amigoniana, una oportunidad, un llamado a afirmar nuestra identidad. Primero que todo, como católicos. El Papa se presenta y viene a nosotros en el marco del acuerdo del posconflicto, en el marco del posacuerdo. Un llamado para todo un país a sensibilizarse, a reflexionar este momento puntual, este momento histórico, en el cual la paz debe verse como un estado, pero un estado que nace en el interior del hombre y que se construye en el día a día. Para nosotros, en el marco de la espiritualidad amigoniana, constituye entonces esa oportunidad de volver a reflexionar en torno al carisma, el carisma fundante, un carisma de lo humano, un carisma que busca sensibilizar y construir una cultura más humana, contextos más humanos. Desde la espiritualidad del Padre Luis Amigoy Ferrer, la presencia del Papa Francisco en nuestra tierra colombiana es un llamado a afirmar entonces esa eclesiología del pueblo de Dios, esa eclesiología consecuente con la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en la cual la Iglesia se presenta como peregrina, una iglesia que marcha, pero una iglesia donde los pastores no van adelante, los pastores van atrás, en el costado, como nos lo enseñó el Padre Luis Amigoy, el pastor siempre dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Pero también una eclesiología participativa, una eclesiología de la comunitariedad, de la corresponsabilidad, donde todos nosotros como laicos, servidores del reino de Dios, estamos llamados a comprometernos para seguir construyendo una cultura mucho más humana, más justa. Una eclesiología de la inclusión social. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, nos llamaba con una figura particular a decirnos la importancia de que todos aquellos que tenemos esos liderazgos, esos lugares fundamentales en la vida comunitaria, ejerzamos ante todo el lugar de servidores. Y esto cuando Él nos dice, el pastor huele a oveja. Ese pastor que huele a oveja es el llamado a vivir la encarnación en los diferentes contextos, allí donde realizamos esa labor pastoral, ese compromiso como iglesia, desde la espiritualidad de los terciarios y terciarias capuchinas, como laicos y cooperadores amigonianos también, a vivir la encarnación permanente en los diferentes contextos, a sensibilizarnos, a tener entrañas de misericordia para comprender el dolor de los últimos. El pastor huele a oveja. Es el llamado también a ejercer ante todo una actitud de servicio, no de autoridad, no de protagonismo. Es, a ejemplo del Padre Luis Amigoy, a ejercer una pastoral atrayendo a todos los hombres y mujeres hacia el Señor de señores y Rey de reyes, y nunca hacia los apostolados particulares o personales. El pastor huele a oveja es también el llamado a la inclusión social. Una iglesia, una espiritualidad que siempre está mirando el derecho de los últimos, de los excluidos sociales de todos los tiempos. Una iglesia y una comunidad que busca por unas sociedades mucho más justas, donde la equidad social es ante todo una prioridad, la lucha por la justicia social de nuestros pueblos. Una iglesia más neumatológica, menos juridicista, donde las relaciones se tejan mucho más en línea horizontal y menos verticales. Una iglesia del compromiso permanente. Una iglesia siempre firme, atenta a los signos de los tiempos que nos retan y nos invitan a ejercer desde el Evangelio la fuerza del carisma amigoniano. Ese es pues el llamado que les estamos haciendo para que durante estos días de bendición y gracia que recibirá nuestra tierra colombiana, nosotros, en la intimidad de la espiritualidad amigoniana, podamos también, como una iglesia atenta, una iglesia de la escucha permanente, a afirmar ese sentido sobrenatural de la fe, ese sensus fidelium, que ya desde la Lumen Gentium en el numeral 12 se nos estaba invitando y se nos decía, el pueblo cuando cree es infalible. Es la oportunidad pues para que afinemos nuestras entrañas, nuestra sensibilidad espiritual,
y a la luz del carisma amigoniano podamos discernir en cada una de las palabras del Papa Francisco, en cada uno de los discursos, en su estadía como sucesor apostólico de Pedro, cuál es el llamado de los terciarios capuchinos en el contexto actual, cuál es el llamado para las religiosas terciarias capuchinas, las hermanas, para nosotros, laicos y cooperadores amigonianos, qué debemos vivir, cómo debemos responder en este momento puntual de la historia colombiana, en el marco del posacuerdo. La paz se construye en el día a día. Es el llamado ante todo a vivir como el Padre Luis Amigó, una eclesiología del abajamiento, una eclesiología de la kenosis divina, capaz de sensibilizarse con los últimos, no de ubicarnos desde los lugares de poder, no de ubicarnos desde el lugar del sacerdote, religiosa, religioso, simplemente desde el lugar humano, ser humano con el otro, vivir para ser humanos, a ejemplo de Jesucristo, vivir y potencializar la esencia de lo humano. Este es pues el llamado, son días de bendición y esperamos que sean para nosotros también días para afirmar y renovar el carisma a la luz del Evangelio. Un abrazo grande para todos y para todas.